Perfecto, bueno, estamos aquí ya haciendo pruebas de sonido. Nos encontramos por aquí en una de las actividades que se están desarrollando eh, en apoyo al pueblo palestino. Y vamos a ver cómo nos va con esta transmisión. Los invitamos para que compartan el link, para que se unan a la transmisión, para que inviten a todos sus contactos. Como les comentaba ahorita, hoy estamos conmemorando 4 años del gran levantamiento de masas del 21 de noviembre de 2019, y que fue, si todos recordamos, el preámbulo del gran estallido social en Colombia de aquel 28 de abril del 2021. Esta fecha ha coincidido con la convocatoria a una importante jornada de movilización en apoyo al pueblo palestino, convocatoria que llamó a los comunistas, a los obreros, a toda la juventud, a las mujeres, a los intelectuales progresistas, a los dirigentes de masas y a todos aquellos que entienden que el pueblo palestino hace parte de esa fuerza mundial que nos hermana en todo el planeta en contra de todas las atrocidades de este inmundo sistema capitalista. Por eso estamos transmitiendo esta emisión de su programa Vanguardia Obrera desde las calles. Un poco más temprano, con la esperanza de que logremos sacarlo adelante y con este equipo técnico que nos está contribuyendo aquí con todas estas apoyas, pero esperando pues que se pueda desarrollar con todos ustedes. El tema de hoy que vamos a tratar es el del 21N, y estamos aquí con la compañera Adela. Compañera, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola Ricardo, buenas tardes, qué chévere estar hoy aquí desde las calles apoyando el estallido por Palestina y sobre todo desarrollando este programa en el marco de lo que fue el paro del 21N en 2019. Entonces, este 21N desde las calles, transmitiendo especialmente para ustedes y bienvenidos a todos nuestros seguidores. Perfecto, bueno, y un saludo por aquí que le enviamos a nuestro compañero José, que debido a unas tareas pues o sus obligaciones no nos acompaña hoy, pero que esperamos le vaya muy bien y que lo tengamos en nuestra próxima emisión. Como les decía ahora, entonces los estamos invitando para que compartan el link y nos envíen sus comentarios. Y como lo ven pues aquí, a través de la emisión que ustedes están viendo, pues estamos frente a la embajada de Palestina, convocando a todos para que se haga una gran movilización, para que estos días contribuyan no solamente a esa lucha contra las atrocidades de ese Estado sionista de Israel y que está perpetrando este genocidio contra el pueblo valeroso que sigue luchando, sino también contra las políticas del Estado que en Colombia sigue atropellando los derechos de los trabajadores, sigue negándole sus posibilidades de mejorar las condiciones. Y precisamente entonces, sobre este tema que estamos trabajando hoy, tenemos que decir que hablando de esta fecha del 21 de noviembre, que es hoy, hemos decidido hacer este programa recordando lo que pasó hace 4 años. Han transcurrido 4 años desde aquel 2019, eran los primeros meses del segundo año de gobierno de esa marioneta uribista que todos recordamos con el nombre de Iván Duque, y también tenemos que recordar no solamente porque haya sido allí, sino porque fue muy fuerte en Chile y en Ecuador. Ese descontento general de la población en Sudamérica se manifestaba como estallidos de lucha revolucionaria de masas. En Ecuador iniciaron el 3 de octubre y en Chile estalló el 14 del mismo mes. El pueblo se lanzó a grandes combates de masas que durante varios días se propagaron por todo el territorio de esos países, y el Estado dejó ver su cara más asesina y reaccionaria, quitando su falso velo democrático. Muestra de ello tenemos que recordar uno de las cifras lamentables, precisamente, que fue lo que pasó en noviembre, cuando en el periódico Revolución Obrera se recordaba o se reportaba en ese momento que decía que no es solo en Colombia, sino en Latinoamérica arde, y detrás del telón, en el ancho mundo,
hay una gran arde, decía el periódico Revolución Obrera, y el resto está por arder. Nos da cuenta que el planeta está maduro para la revolución, pero las hienas feroces, las fuerzas armadas de las clases dominantes, se baten y refuerzan la violencia contra las masas. Y fue precisamente en uno de los reportes, por ejemplo, cuando en esa época decían que en Chile en pocos días ya iban más de 197 personas, jóvenes pues sobre todo, a los cuales les fue extirpado, les fue sacado pues a punta de balas de goma. 197 jóvenes perdieron la vista, y esa era la política, pues, y es la política general del Estado para contener esa marea de lucha popular. Y el gobierno de Duque no es la excepción. Ese gobierno un día sin asco, para esa época, sobre el pueblo las medidas de protección, en esas políticas de protección hacia la burguesía, buscando paliar la crisis del capitalismo, que eran condiciones que cada vez empeoraban la posibilidad de los trabajadores, y todo ello resumido en lo que se conoció como ese paquetazo de Duque. Recordarán ustedes en el 2019 esa frase que fue traída también del paquetazo en Ecuador, y era la orientación general desde la OCDE que se materializó en la agenda empresarial del 2018 y 2022, y lo que llamaron el Plan Nacional de Desarrollo, que incluía resumidamente lo que decía el paquetazo de Duque. En ese momento estaba incluido la reforma laboral, la reforma pensional, reforma financiera y reforma tributaria. En resumidas cuentas, lo que pretendía ese paquetazo de Duque era, en el terreno laboral, un salario mínimo diferente según la productividad de cada región, lo que llevaba a empeorar las ya terribles condiciones de miseria en departamentos como Chocó, Guajira, Sucre, Cauca, Amazonas. Reducir el salario mínimo también, estaba estipulado según ese paquetazo de Duque, reducirlo en un 75% para los jóvenes menores de 25 años. Otra de las medidas también de ese paquetazo a nivel laboral era la contratación de personal por horas, es decir, el no pago de sábados, domingos y festivos. En reforma pensional, aumentar la edad de jubilación para las mujeres y para los hombres, y aumentar el aporte a seguridad social también en porcentaje. Incluso pretendía, pues, una de las medidas pues, que pretendía ese paquetazo de Duque era llevar a Colpensiones a que se convirtiera en un fondo privado. También a nivel financiero pues tenía unas medidas que pretendían entregarle al capital privado gran parte pues del presupuesto nacional a través de unas figuras que llamaban el holding financiero, el holding estatal financiero. Y a nivel tributario también una cantidad de medidas para favorecer a los grandes empresarios, y aumentar el 35% a las tarifas de energía eléctrica en algunos de los estratos. Es decir, lo que podíamos ver en ese momento, en ese paquetazo y en esas condiciones, era que en medio de esa agudización dramática de las condiciones de vida en todo el campo y la ciudad, el uribismo pretendía era empeorar aún más estas condiciones en todos los órdenes. Esa trillada mentira de que hay que favorecer a los ricos para que inviertan, y si ellos ganan, eso mejoraría las condiciones de vida de la población. Es un cuento pues permanentemente es un cuento que permanentemente lo están utilizando ellos para decir que hay que favorecer a los grandes empresarios, y con eso ellos van a generar empleo y van a beneficiar pues a los trabajadores, y todo eso se va a devolver en beneficio. Una gran mentira, porque lo que es cierto es que la llama de la lucha estaba creciendo, con marchas en varias ciudades, con presión desde la base. Todo esto pues era lo contrario, pues el pueblo estaba saliendo a las calles, ¿no? Esa presión que presagiaba un fuerte estallido social. El otro dato particular que, comentando pues aquí con la compañera Adela, queremos también compartir eso, fue lo que sucedió en la respuesta pues de las masas y la respuesta de los dirigentes, ¿no? Porque en medio de esa situación era evidente pues que necesitaba llamar a un paro nacional. La gente quería luchar, la gente estaba dispuesta, la gente estaba desesperada, y las centrales obreras, como siempre, han actuado
como supuestos dirigentes, posando como dirigentes de la lucha, y en realidad lo que hacen es ponerse del lado del gobierno y tratar de frenar esa lucha, ¿no? ¿En qué consistió eso? Consistió en que convocaron para el 4 de octubre una reunión que llamaron Encuentro Nacional de Emergencia del Movimiento Social Sindical, donde la propia CUT, según ellos reportaron en sus informes, a esa reunión del 4 asistieron más de 100 organizaciones sociales y sindicales, y se desarrolló un debate pues en torno a la necesidad y posibilidad de convocar ese paro. La jugada de los señores de las centrales obreras era convocar eso, pero proyectar un paro, no para hacerlo inmediatamente, que era la necesidad, sino para aplazarlo para el siguiente año. Es muy diciente pues la misma convocatoria que hicieron las centrales para esa reunión del 4. Esa convocatoria la hicieron a final del mes de septiembre, y en una de sus partes decía que nos juntemos en disposición de confrontar las políticas del gobierno y elaborar una ruta de movilización, plan de acción y el llamamiento a preparar un paro nacional para el año 2020. Es decir, aplazando el paro para el próximo año. Al final de cuentas, en esa reunión la presión de la base logró que no se fuera para ese año, y finalmente los dirigentes de la CUT se negaron pues a convocar el paro inmediatamente, que era lo llamado, y le pusieron la fecha del 21 de noviembre. Fue esa fecha entonces la que hoy estamos conmemorando, porque al final de cuentas lo que ellos pretendían hacer como una jornada de protesta para ese día trascendió, y eso se convirtió en una gran lucha que es la que recordamos y es la que hoy estamos conmemorando, ¿cierto? Así es, Ricardo. Bueno, por aquí ya nos están saludando Rodrigo Giraldo, Viva Palestina Libre, Nia Luna, que pues está muy contenta de que estemos transmitiendo desde las calles, Álvaro Ignacio Durán Rojo, saludos desde Cali, Herman García también por allá la está viendo. Bueno, parece que se ha gustado pues que estemos aquí en esta transmisión especial de nuestro programa Vanguardia Obrera. Estamos pues transmitiendo en el marco de lo que fue el paro del 21N de 2019, que diera inicio pues al estallido, en últimas al estallido social en Colombia, pero también hoy con una connotación de solidaridad y lucha internacionalista, rechazando el genocidio al pueblo palestino, y pues planteando toda nuestra solidaridad. Ustedes pueden ver, aquí estamos sobre la 45, enfrente de la Embajada de Palestina, entonces ahí se va pegando la gente. Es una actividad convocada por el Comité de Solidaridad con Palestina, y bueno, son varias actividades las que se estarán llevando a cabo durante estos días, y pues los llamamos también a que estén pendientes de ello. Y sí, Ricardo, tienes razón, efectivamente pues el 21N, además de todo lo que significaba que el paquetazo de Duque hizo parte de una oleada en aumento en esa época de protestas en toda América Latina, ¿no? Fue llamado incluso la primavera, basándose pues en lo que fue la primavera árabe, y fueron visibles y fueron imparables las movilizaciones, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, y pues particularmente también en Colombia desde ese 21 de noviembre. Y pues estas movilizaciones aquí dieron cuenta de la inconformidad de los pueblos, y en particular en Colombia, pues contra el paquetazo de Duque. Entonces estas movilizaciones del 21N lograron congregar a buena parte de la sociedad, y se popularizó básicamente ese odio al gobierno de Duque, y empezó a generalizarse incluso desde los barrios y en las ciudades también. Incluso resultaron poco efectivas las maniobras y las acciones estatales para amedrentar a la población, para que no saliera a paro. Entonces se vieron allanamientos ilegales, se vieron detenciones, incluso se hizo cierre de fronteras, se llamó a las fuerzas militares a acuartelamiento en primer grado en esa época, hubo toques de queda, bueno, todo eso tratando de impedir el desarrollo del paro, pero digamos que muy a pesar de la reacción, durante todo el día del 21N se desarrollaron diferentes acciones que finalizaron con un contundente cacerolazo en todo el país, pues que retumbó básicamente hasta altas horas de la noche.
Entonces, esa no fue otra movilización más. El paro del 21, digamos que en algún grado expresó la unidad de los movimientos sociales y sindicales en su convocatoria y encontró también eco en las redes sociales, claro, y en espacios pues que muy pocas veces habían participado, incluso se vio la participación de un nutrido grupo de actores, de cantantes, de articulistas de diarios, incluso algunos deportistas reconocidos también se sumaron a ese paro. Y fue un paro que fue mucho más allá, también incluso, como decía Ricardo, del liderazgo de las centrales sindicales, porque las bases básicamente y el pueblo general se identificó con la necesidad de pronunciarse para cambiar las cosas en ese país. Debe decirse que una característica de este paro, que finalizó, como les decía, en su primera jornada con cacerolazos en todo el país, unió en torno suyo a la juventud. Esto fue muy importante porque de manera contundente la juventud planteó su rechazo contra el uribismo. Salió también en las noches con sus cacerolas, se veían por las cuadras, por los barrios, a marchar y acompañar a los trabajadores que unos llegaban de las jornadas de movilización y otros pues de sus jornadas de trabajo. Pero además de los jóvenes hubo otra participación bien importante y fue la participación de las mujeres. A su vez pues ya se acerca el 25N, el Día de la No Violencia contra la Mujer, y en esa época pues ya se preparaba esa jornada también. Entonces, esa participación de las mujeres fue muy importante en las manifestaciones, en los cacerolazos, en las convocatorias, incluso en la confrontación con la fuerza pública, y además pues fue una participación muy decidida, muy importante, muy combativa, y no era para menos, era un año que desde 2018 contaba con alrededor de 40 movilizaciones como parte de la denuncia pues a la violencia de género y a los feminicidios, y desarrolladas también para evidenciar esta problemática y el hecho de que la guerra contra las mujeres se venía también agudizando. Entonces la participación de las mujeres fue muy, muy importante. Entonces, de ese modo, el 21N reunió la indignación, reunió la crisis económica, la necesidad de un cambio social y el odio creciente al uribismo. Esta fue una característica bien importante que representaba en ese momento pues el gobierno de Duque. Esto con la consecuente respuesta del uribismo a través de Duque, que fue tratamiento de guerra al reclamo ciudadano, y eso pues provocó también mucha ira y condujo la protesta pues a otro nivel. Entonces en cada barrio, en cada gran ciudad se continuó con la protesta. La cacerola era el arma de los desposeídos en ese momento y fue una acción que se generalizó rechazando también la represión uribista. Sí, es muy cierto y es bien importante reconocer la experiencia y es lo que hoy tenemos que aprender de lo que se está desarrollando. Y ahorita queremos hacer de pronto aquí una pausita para compartirles a ustedes parte de lo que están agitando pues los compañeros aquí en la jornada. Y las acusaciones de Israel no son ni siquiera la religión, encontraron yacimientos de gas, encontraron petróleo, encontraron unas tierras comerciales y ellos van sobre esas tierras. Ellos no van sobre el cristianismo. A ellos no les importa si mueren los de Israel o si mueren los de Palestina. Hay un hambre de ambición, hay un hambre de codicia. Tenemos unos de codicia, inclusive ni siquiera han nacido judíos. Ellos son de otras partes, los líderes de Israel. Que aquí los líderes de Israel no les mientan a la gente, que no le mientan al mundo para que simplemente la palabra de Dios, que nos utilizan a la palabra de Dios para masacrar un pueblo inocente, quitarle el agua a los niños y a las familias, que es una masacre, un genocidio. Es un mínimo vital, el agua, que ni siquiera les pertenece a ellos, le pertenece a la tierra. A nosotros nos pertenece el agua, a todos los que vivimos en una tierra. ¿Por qué les quita el mínimo vital? ¿Por qué les quita la forma de subsistir? ¿Por qué no les permite las entradas de alimentos? ¿Por qué no les permite todo lo que ellos necesitan de los derechos humanos? ¿Por qué violan el derecho internacional humano? ¿Por qué hacen esto, Israel? No quieren decir que todo el mundo está en contra de ellos
porque si yo hoy apoyo a las familias, a los niños palestinos, entonces apoyo unos terroristas. No, yo no apoyo el terrorismo, yo apoyo a una mentira de unos genocidas que hoy están siendo más terroristas, porque montar el terror es cuando usted ataca a niños, ataca a familias, ataca a gente inocente. Nosotros no podemos permitir eso, porque cualquier país del mundo puede decir invadido mañana por ellos si hoy permitimos que esto pase con Palestina. Por eso hoy esta lucha de que todos se unan a través de las redes, donde sean de sus vecinos, del WhatsApp, manden la información de lo que Israel está haciendo, mándenle a todas esas iglesias cristianas, a las católicas, que no se dejen mentir, que ellos no están peleando por una religión, que ellos no están peleando por una tierra prometida porque Dios se la prometió, porque los sionistas, el israelismo sionista, no cree ni siquiera en Dios. Simplemente utilizan toda esta información para decir, nosotros nos pertenece esto. Simplemente para tener una tierra que no les pertenece, que ya todos sabemos. Se les acabó la mentira. ¡Qué mentira tan grande! Que él es, gracias a Dios, que nuestro presidente Petro, que es el único que se ha parado duro, así quiere ver a esos presidentes del mundo, que ellos le estén a favor de no la violación a los derechos humanos internacionales, que se pongan del lado de los niños, que se pongan del lado de las familias más necesitadas de Palestina, las que hoy están sufriendo. Por eso esos niños crecen con traumas. Por eso a los niños les quitaron tanto que les quitaron el miedo. Por eso no les importa morir. Por eso no les importa lanzarse lo que sea. Porque les dañaron su infancia. Hoy, esos niños que están quedando huérfanos, esos niños que ya no tienen familia, esos niños que posiblemente ya perdieron el hermanito, ¿qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer si nosotros no alzamos la voz? Seguimos esperando que seguimos diciendo a todos los gobiernos que no sean. Bueno, seguimos entonces aquí desde el estallido por Palestina, transmitiendo para ustedes en su programa Vanguardia Obrera, una emisión especial el día de hoy, en el marco de lo que fue el paro del 21N de 2019. Bueno, veníamos hablando de todo lo que sucedió aquel 21N, ¿no? Las manifestaciones luego de este paro, de esta movilización, se mantuvieron por varios días. En esa época el mismo ministro de Defensa, Carlos Trujillo, informó que por lo menos 250.000 personas habían participado de más de 620 actividades, entre marchas, concentraciones, bueno, todo tipo de acciones, reconociendo que eran pacíficas, ¿no? Pero con una respuesta, como ya les dije, de guerra. De hecho, estas jornadas dejaron 3 muertos, 2 en Buenaventura, 1 en Candelaria, Valle del Cauca, además de 98 detenidos según las cifras de ellos, ¿no? Y bueno, heridos, detenciones, allanamientos, todo lo que les venía contando pues al principio. Pero un caso que quiero que recordemos hoy, que rebosó la indignación del pueblo colombiano en las calles. Ese caso fue el asesinato del joven Dylan Cruz el 23 de noviembre en el marco de ese paro nacional y de las movilizaciones que continuaban pues desde el 21N. Y es que luego de una marcha pacífica, de una movilización en el centro de Bogotá, el compañero Dylan Cruz, un joven estudiante, fue asesinado vilmente por el ESMAD. Un impacto en su cabeza del cual toda Colombia fue testigo. En las redes el video mostró el justo momento en que cayó al piso tras el impacto que le propinó el entonces capitán del ESMAD, Manuel Cubillo Rodríguez, y que causó pues la muerte de Dylan Cruz 2 días después. Bueno, y eso fue lo que efectivamente en esa época el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en el procedimiento de autopsia, había establecido, ¿no? Estableció que la causa del fallecimiento de Dylan Cruz fue homicidio o muerte violenta. Es decir, a Dylan lo asesinaron hace 4 años, compañeros. Y básicamente lo asesinaron con lo que hasta ahora siguen denominando armas no letales, pero que realmente era una munición que se denomina Bimba, en palabras de la entonces directora de Medicina Legal, que es una bolsa de tela que contiene pues muchos perdigones de plomo. Con
con esa arma no letal, con esa munición no letal, asesinaron a Dylan Cruz. Entonces eso desató muchísimo más la furia de las masas y abrió además el debate respecto al ESMAD y su tal armamento y munición no letal, que en últimas saca ojos, que en últimas hiere, que en últimas asesina a manifestantes y que lo sigue asesinando y que lo vimos en el estallido social. Y lo que desató además una nueva exigencia, que fue la disolución del ESMAD, que por demás no ha sido disuelto ni siquiera en este gobierno. Y bueno, entonces 4 años después del asesinato de Dylan siguen las investigaciones del caso. De hecho, aquí en Vanguardia Obrera ya habíamos hablado de una nueva investigación llevada a cabo por un grupo interdisciplinario de Forensic Architecture. Ellos realizaron un peritazgo científico y tecnológico donde reconstruyeron pues el crimen de Dylan. Hicieron unos análisis, digamos que muy detallados para reconstruir lo que sucedió en ese momento en tercera dimensión y mostrar la secuencia de los hechos. Y básicamente la conclusión de este equipo interdisciplinario fue que este señor Cubillos siguió el movimiento del joven Dylan antes de disparar. O sea, le estaba apuntando, compas, le estaba apuntando a Dylan Cruz y le disparó con el propósito de herirlo y con la posibilidad de causarle la muerte. Entonces no fue un descache, no fue algo que no fue premeditado, básicamente fue un asesinato. Y con todas esas pruebas suministradas en septiembre de este año, incluso por ese grupo interdisciplinario, incluyendo la conclusión de medicina legal hace 4 años, pues el caso sigue abierto, increíblemente. Bueno, de pronto es lo normal, ¿no? En este país. El caso sigue abierto y es la hora en que no hay justicia para Dylan y su familia sigue saliendo a la luz pública solicitando pues todo el apoyo de las autoridades para no dejar impune su muerte y que pues su deseo de justicia se haga realidad. Entonces hace 4 años, después de la muerte de Dylan, la calle 19 con Cuarta en Bogotá, donde fue asesinado, se ha convertido en un territorio simbólico donde los luchadores pues vamos a seguir recordando la memoria de uno de los tantos jóvenes que en Colombia han caído a manos del podrido Estado burgués y de sus fuerzas represivas. Compañera Adela. Sí, bueno, por el momento ahí vamos recordando lo que fue el 21N en medio de esta acción internacionalista en solidaridad y apoyo al pueblo palestino. Aquí mirando pues toda la actividad que se está desarrollando, se da uno cuenta pues cómo la gente en medio de todas estas actividades tiene confianza y queda pues viva esa llama, esa brasa pues que hay de esos levantamientos, de esa lucha que ha sido un proceso interrumpido durante varios años, que se extiende no solamente en Colombia, ¿no? Sino que viene de toda Sudamérica, y uno mira Europa y mira Asia y mira todas partes. La actitud de lucha y la actitud de seguir pues por ese camino se mantiene. Esa historia que nosotros estamos recordando hoy de lo que sucedió hace apenas 4 años, también nos hace recordar que ese levantamiento popular del 21 sí triunfó. Muchos piensan, bueno, ¿qué pasó después de eso? ¿Se obtuvo algo? Es decir, ¿sirvió de algo la lucha? Y la realidad es que sí. O sea, tenemos que decir que esa lucha de ese 21 logró definitivamente parar el paquetazo. Logró parar ese paquetazo del uribismo, y además de eso se ratificó el poder de las masas en lucha. Es decir, las masas, cuando ellas se deciden a enfrentar, cuando ellas se deciden y se lanzan pues a entender que su fuerza poderosa, realmente lograron en ese momento parar toda esa intención del uribismo de imponer todas esas políticas económicas, sociales. ¿Y qué vino después de eso? Vino después de eso la pandemia. Sí, fue básicamente el aliciente de las clases dominantes, porque el estallido ya estaba en firme prácticamente. Ya había rebasado la fuerza de las masas a estas direcciones vendidas de las centrales,
ya estaban en pie de lucha, ya sin miedo. Bueno, fue un levantamiento bien importante y bueno, fue el inicio del estallido luego de pandemia, ¿no? Claro, inmediatamente pues el levantamiento, esa lucha fue en noviembre, vino la pandemia y el paquetazo como tal, se le puso freno, ¿no? Y esa lucha pues es la que hoy nos tiene aquí al frente de la Embajada de Palestina y compartiendo también las intervenciones que están desarrollando varios compañeros ahorita y que en estos momentos precisamente una de las compañeras está haciendo una importante intervención que queremos compartir parte de lo que se está aquí agitando. También estamos compañeros hoy recordando 4 años del paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Una lucha que dio todo el pueblo colombiano por exigir unas mejores condiciones que tenemos que decir, compañeros, que hoy aún no han sido resueltas. Hoy también estamos recordando a los jóvenes, a los que fueron asesinados hace 4 años. A Dylan Cruz, asesinada por el SMAT y comprobado que el teniente del SMAT lo hizo de aposta contra este joven. Recordamos a nuestros muertos, como estamos recordando a los muertos de Palestina. Y por eso, compañeros, decimos, por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Y si es necesario, Bueno, escuchábamos ahí precisamente una de las intervenciones de una compañera que está haciendo pues una locución donde nos recordaba esas jornadas tan importantes, tan valiosas que estamos llamando a recordar, porque ese 21 de noviembre dio una enseñanza valiosa. Fue realmente el reconocimiento de que el poder está en las calles, de que el poder está en las masas, de que el poder está en su fuerza organizada, y era una de las batallas quizá más representativas, más duras, más significativas que se estaban dando en ese momento, porque se venía de un periodo de largos años donde se consideraba que era gracias a los oficios, a los buenos oficios de los dirigentes en el Parlamento, a través de las elecciones, que se podía conquistar pues las reivindicaciones del pueblo. Y lo que nos pudimos dar cuenta precisamente a través de esas jornadas del 21 de noviembre hace 4 años, de tener, dar una muestra pues del camino de la lucha. Lo que comentábamos ahora con la compañera Adela es que en la pandemia lo que hizo el gobierno de Duque fue reencaucharse en cierta forma. Reencaucharse porque lanzó a la población a guardarse en sus casas, confinamiento total durante varios tiempos, y además de eso utilizó la pandemia para favorecer con multimillonarios recursos del Estado a los bancos, a las empresas, Sí, al capital privado, a básicamente. financiarlos a ellos, y nuevamente con el cuento de que si se las ayudaba a los ricos, entonces eso iba a favorecer también a los pobres. Ese régimen mafioso, ese régimen criminal del uribismo pretendió y creyó que había acallado la rebeldía popular, ¿no? Después de ese 2020, de esa aparente calma, lo que vino después nuevamente fue esos primeros meses de la gente volcarse a las calles con temor durante mucho tiempo, pero empezó ese proceso nuevamente de lucha. Igualmente el gobierno con esa pretensión pues de imponer nuevamente esas medidas,
y vino lo que ya después conocimos como ese gran estallido social en mayo, cuando el pueblo se lanzó y se lanzó a una batalla decisiva, importantísima, y con nuevos bríos, ¿no? Y poniendo en evidencia nuevamente que el poder está en las calles, que el poder está allí, ¿no? ¿Sí? Creo que ese es uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que recordar en este momento, y que de ahí se extraen las enseñanzas valiosísimas que hay que retomar ahorita, ¿no? ¿Qué vino después de eso? Sí, es verdad. Y recordemos que de todos modos en la pandemia, bueno, básicamente se agudizaron todas las contradicciones, ¿no? Hambrunas, trapos rojos, y pues un gobierno que prácticamente como que oídos sordos y ojos que no ven ante las necesidades de la población, la agudización de la violencia intrafamiliar, la imposibilidad de los muchachos de acceder a su derecho a la educación. Bueno, un sinnúmero de contradicciones que se agudizaron en la pandemia y que se juntaron pues con todas estas medidas antiobreras y antipopulares que pretendían imponer ellos, ¿no? Recordemos, si nosotros hablamos desde el portal digital Revolución Obrera, desde que empezó pues el gobierno de Duque, de la agenda empresarial que ellos tenían pues prevista, con un paquete de medidas para imponer al pueblo colombiano. Y bueno, entonces ya como decía Ricardo, luego vino el estallido, en últimas el 21N hace 4 años fue el abrebocas de ese estallido, y ya pues todas las enseñanzas que también les hemos transmitido a través de Vanguardia Obrera. Y bueno, la principal enseñanza: conseguir nuestras exigencias que aún no han sido resueltas se hace a través de ese camino. La orientación ahorita es retomar el camino del 21N, retomar el camino del estallido social, de las asambleas populares y desde el poder por la base. Se acerca pues ya otra fecha bien especial, sobre todo para nosotras compañeras. Se acerca el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, y es un asunto que se viene agudizando como parte de la crisis económica mundial, y también una fecha que viene mostrando un creciente movimiento de mujeres en contra de todo tipo de violencia. Y es que en medio pues de esas exigencias de aquel 21N, que fueron a su vez refrendadas en el estallido social, pues las reivindicaciones ni del pueblo ni de las mujeres han sido atendidas. Al contrario, ¿no? Esto ha aumentado la brecha salarial, los niveles de desempleo son altísimos para nosotras, somos quienes padecemos de primera mano la violencia intrafamiliar, las violaciones, los feminicidios. Bueno, todo eso sigue siendo básicamente el pan diario de las mujeres. Así que pues este 25N hay que ir a las calles exigiendo las justas reivindicaciones pues que la clase obrera misma planteará en el estallido, sin que haya sido resuelta una sola de esas reivindicaciones, y pues porque en la medida en que nosotros logremos conquistar esas exigencias, seguramente que nuestras condiciones de lucha, que nuestras condiciones de supervivencia van a mejorar también, tanto en el aspecto económico como en lo social. Y eso también pues al hacer consciente el combate de todas formas de opresión hacia las mujeres pues que básicamente enfrentamos a diario. Pero y en el marco de esta acción internacionalista de solidaridad y de rechazo al genocidio al pueblo palestino, este 25N tiene una connotación distinta y está dada por los hechos que vienen sucediendo en Palestina, pues básicamente desde el 7 de octubre, ¿no? Y eso exige que el 25 de noviembre haya una respuesta y una acción contundente a nivel internacionalista de todas las mujeres en el mundo contra la mayor muestra de violencia del sistema capitalista, que es la guerra imperialista. Se requiere de una acción internacionalista que demuestre en las calles de Colombia este 25N la solidaridad con el hermano pueblo palestino, y sobre todo en esta fecha como parte de la solidaridad con las mujeres palestinas que básicamente combaten desarmadas y combaten junto a sus compañeros a un Estado sionista, un Estado asesino que persigue básicamente el exterminio del pueblo palestino. Pero además pues porque sabemos que las mujeres en medio de la guerra cargan con un lastre horrible, un lastre espantoso, son usadas como botín de guerra, son lanzadas a la miseria,
son lanzadas a la supervivencia solas con sus hijos, después de ser incluso abusadas, agredidas, violentadas de la manera más terrible que podamos imaginar. Esa es la guerra, compas, y es que es muchísimo más cruenta. Por eso, pues, evocando las raíces rebeldes de lo que ha sido el 25 de noviembre, evocando la organización de las mujeres que resistieron y se organizaron contra los opresores, que han enfrentado la vil represión, recordando a las mariposas rebeldes, a las hermanas Mirabal, que con su vida marcaron el ejemplo de valentía y lucha revolucionaria. Pues debemos este 25N salir combativas, en solidaridad con las miles de mujeres que en Palestina luchan contra la dictadura de ocupación del Estado sionista de Israel. Es esa la invitación, compas, es la convocatoria que desde el portal Revolución Obrera hacemos para este 25N, y quiero citar el escrito de convocatoria que ustedes pueden encontrar ya en el portal, de la siguiente manera: como Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin e Inés Arman, como Aed Tamimi, Anar Aldec y Khalida Harrar, existen cientos de mujeres en Palestina que por luchar como activistas y militantes de la resistencia están siendo encarceladas y asesinadas. Para ellas es preciso salir a las calles, por ellas, y levantar la voz. Miles de mujeres y niños han sido sepultados bajo los escombros de casas, escuelas y hospitales bombardeados sin miramientos por los sionistas. Por ellos es preciso salir a las calles y levantar la voz. Claro que sí, Adela, gracias. Y es que me acabo de encontrar ahorita que No, tranquilo, estamos en medio hoy. de esta actividad en apoyo al pueblo palestino. Me encuentro aquí con uno de los compañeros que por años pues ha participado en todas estas jornadas de lucha combativa, de lucha revolucionaria, que ha seguido de cerca no solamente pues lo que se ha dado alrededor de Palestina, sino que también ha vivido y conoce pues esa experiencia de lo que fue el estallido social del 2021 y lo que sucedió en el 2019, de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ha sido pues testigo de la gran política de arrasamiento de este Estado, y queremos pues que él nos comparta algunas de sus opiniones, tanto de lo que está viendo alrededor de Palestina, como de las enseñanzas que pudo ver de ese gran estallido social y lo que representa para el futuro de la lucha de masas en Colombia. Compañeros, se vino cocinando un estallido social con ese nombre cuando era un levantamiento obrero popular, pero el estallido social lo bautizó fue la burguesía con ese nombre. A raíz del asesinato del abogado Javier Ordóñez el 9 de septiembre, a raíz de ese asesinato se vino cocinando por parte de la juventud revolucionaria, de muchos sectores juveniles, un alzamiento más que todo por la problemática del alto costo de vida, el problema de los servicios públicos, la falta de educación, los atropellos y el genocidio permanente contra el pueblo indígena de las 115 comunidades étnicas que hay en el país. Ante todo ese acumulado revolucionario de las masas en Colombia y ante la presencia de un fascista como Iván Duque, hijo de Iván Duque Escobar, que fue presidente de la Mazda, este señor en sus apartes en el tiempo aparece condecorado por el presidente Henry de la Federación Sionista Mundial como un gran líder en apoyo a la parte étnica israelí y a la parte semita de los israelíes, pero no me quiero apartar de la lucha del estallido social que se emboca ante el acumulado de la juventud revolucionaria, pero desafortunadamente en vísperas de una campaña de la farsa electoral para elegir a los verdugos del país, las masas prácticamente dejaron en manos, depositaron las conquistas y las luchas que se venían a venir en manos de Pablo Francisco Petro Urrego, que fue el que las masas eligieron por ya que porta estandarte
de las grandes reivindicaciones que se presentaron a raíz del levantamiento popular o del mal llamado estallido social. Yo creo, compañeros, que en Colombia los paros cívicos, los levantamientos, las razonadas, las quemas, las huelgas, las insurgencias, etcétera, han habido en Colombia desde épocas del siglo pasado, los albores de 1900, han estado luchas en Colombia por instaurar un régimen comunista que acaba de muy fuerte con el imperialismo, con el capitalismo en su base superior, el imperialismo no solo norteamericano sino europeo. Eso es lo que puedo yo decir del estallido social y lo que en este momento se vislumbra en Palestina por una tercera guerra mundial, si es que ya no empezó, dado que el señor Henry Kissinger, un judío alemán, había editado un libro en 1970 que se llama "Ha comenzado la tercera guerra mundial", y creo que estamos a puertas de ella, pero yo hago un vaticinio en el sentido de que debe ser el tarea mundial de desatar la tercera guerra mundial definitivamente el imperialismo y sus secuaces. Bueno, muchas gracias, compañero, y un placer encontrarlo por aquí en estas jornadas. Permanentemente pues nos estamos viendo, estamos compartiendo y seguro pues que contribuirá a que otros compañeros pues se animen a seguir este programa Vanguardia Obrera. ¿Cómo lo ha visto, compañera? Adelante. Bueno, esto está bien nutrido, sigue llegando la gente, se mantiene la actividad internacionalista. Agradecemos al compañero pues por sus palabras y sí, toda la razón. Hay que detener con la guerra revolucionaria, la guerra internacional, la guerra imperialista que básicamente ya tienen preparada las potencias imperialistas. Bueno, continuamos acá. Por aquí hay algunos comentarios. Francisco Pacho Garnica. Saludos, camaradas, qué buena transmisión desde las calles. Caterín Rivera, Palestina vencerá. Gloria Juya, con ustedes, compañeros, unidad y lucha con el pueblo palestino. Técnicos, normal, pues no, las redes no son tan estables y mucho menos transmitiendo desde las calles, pero bueno, compas, aquí estamos, aquí volvemos con ustedes. Estaba leyendo algunos comentarios, por aquí Julio Nelson, salud camaradas, viva la lucha palestina, las masas hacen la historia, sin lucha no hay victoria. Por aquí Francisco Pacho, la dirección de las centrales sindicales nunca apoyaron ni impulsaron realmente el estallido del 21N, actuaron conforme a la política de conciliación y concertación entre las clases sociales enemigas que las dirigen. Bueno, continuamos entonces aquí transmitiendo en este programa especial para ustedes de Vanguardia Obrera, en el marco de lo que fue el paro del 21 de noviembre y hoy planteando toda nuestra solidaridad de apoyo internacionalista con el pueblo palestino. Estábamos hablando hace unos minutos de lo que debe ser este 25N, el Día de la No Violencia contra la Mujer, que debe tener también una connotación internacionalista, donde las mujeres manifestemos todo nuestro apoyo y solidaridad internacionalista. Y bueno, hablando pues de mujeres, quisiera por aquí darme una vueltica para hablar con algunas de las compañeras que han estado acompañando esta manifestación. Recordemos entonces que con nuestras voces debemos el 25N manifestarnos en contra del genocidio en Palestina, en contra de los feminicidios y de todo tipo de violencia contra las mujeres. Con nuestras líneas en los comunicados, con nuestras consignas y sobre todo con nuestra lucha, pues que debe concretarse en el trabajo por organizarnos también como movimiento femenino. Bueno, tenemos aquí a una compañera que ha estado acompañando esta actividad de apoyo y solidaridad internacionalista con el pueblo palestino. Compañera, bienvenida. Hola, gracias. Pues bueno, lo que para mí quiero compartir es que dentro de todas las manifestaciones que hemos estado viendo por todos lados del mundo, estamos viendo algo en común, que personas de todas razas, de todos colores están saliendo a la calle.
Y algo que quiero hacer es una llamada a la acción de las comunidades judeas, que muchas veces no estamos viendo las palestinas negras enfrente. Y es tan importante que nosotros estamos haciendo espacio para todos, porque si vamos a hablar de liberación, no podemos estar faltando a todo un grupo de gente. No, eso no es liberación para nadie. Y veo en particular en los Estados Unidos, porque yo vivo en los Estados Unidos, veo que las personas que están liderando las marchas no están invitando a las comunidades palestinas que no solo son blancos. Y para unirnos todos, tenemos que unirnos todos y levantar esas voces, y no solo en Bueno, compañeros, estamos teniendo algunos problemas de señal. Bueno, compas, la señal está un poco inestable. Vamos a ir terminando esta transmisión por el día de hoy. Nada, invitarlos nuevamente a que este 25 en el Día de la No Violencia contra la Mujer se desarrolle. Esperando entonces que ese 25N se desarrolle en el marco de la solidaridad internacionalista con Palestina, y trabajando la revolucionaria, las mujeres de avanzada, por la creación de un movimiento femenino revolucionario con una plataforma que mejore nuestras condiciones de supervivencia y de lucha. Compañeros, nos vemos el 25N también en las calles. Aquí seguimos desde las calles con un poco de problemas. Parece que a Facebook no le gusta mucho que transmitamos en solidaridad con Palestina, pero bueno, aquí seguiremos dando la lucha. A ustedes gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Esperamos que la disfruten, esperamos que la compartan, esperamos que nos apoyen. Aquí seguiremos y nos vemos en 8 días. Gracias. ¡Palestina vencerá! Desde el río hasta el mar. ¡Palestina vencerá! Desde el río hasta el mar. ¡Palestina vencerá! Desde el río hasta el mar. ¡Palestina vencerá! ¡Libre, libre, Palestina! ¡Libre, libre! Palestina. 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 ¡Palestina! ¡Palestina! Palestina. ¡Yahoo! Genocida. ¡Genocida! Netanyahu. ¡Netanyahu! Genocida. ¡Genocida! Netanyahu. ¡Netanyahu! Genocida. ¡Genocida! Netanyahu.